Contextos. Buenas noches, amigas y amigos que nos hacen el favor de ver todas las noches el programa de Contextos, un programa de análisis político que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum. Me da mucho gusto saludar esta noche a la maestra Enriqueta Burel. Hola, Enriqueta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo. Pues, un gusto estar aquí en Contextos. Gracias, igualmente. El tema hoy en la mañana, yo creo que el tema que más llamó la atención y que por supuesto está impactando muy fuerte a Chiapas es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que toma una decisión definitiva para establecer ya en forma fundamental, definitiva, vale la redundancia, la repetición, los límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca, y que 160,000 hectáreas de la zona de los Chimalapas pasan a pertenecer a nuestro vecino oaxaqueño, con lo cual de paso se desconoce la existencia del municipio de Belisario Domínguez, que como ustedes recordarán fue creado en 2011 por iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, nuestro actual flamante cónsul en Ontario, Florida. Y así pues el día de hoy Chiapas pierde un municipio. Tengo entendido que la decisión de los límites ya está tomada, y lo único que se va a hacer es va a continuar las negociaciones, las pláticas, mejor dicho, entre las dos entidades. Por supuesto, ahí necesitamos conocer la posición del Congreso chiapaneco, sobre todo para reubicar a aquellas personas que de alguna manera pues no están conformes o que no congenian o que no quieren ser oaxaqueños en última instancia. No hay que olvidar que presuntamente la decisión tomada por Sabines en aquella época se debió porque habían ocurrido enfrentamientos e incursiones de grupos soques de las comunidades de Santa María Chimalapa, y que habían chocado con algunas comunidades tzotziles que estaban en la zona chiapaneca. Finalmente, pues es un problema no nuevo, es un problema que data de hace 40 años aproximadamente, cuando la zona de los Chimalapas era una región pues prácticamente totalmente incomunicada, y ahí se desarrollaron principalmente actividades de tipo maderero, y después se convirtió en una especie como de tierra de nadie. Yo creo que hasta la fecha es una zona peligrosa, aislada, y que había quedado por su misma conformación selvática, había quedado en esa indefinición porque no era fácil establecer dónde terminaba un estado y dónde empezaba el otro. Sin embargo, pues los conflictos de tipo político y el hecho de que creo que en la elección de 2015 aparecieron municipios que según Sabines pertenecían a Chiapas, aparecieron en el registro oaxaqueño. El hecho es de que ahora ya todo parece indicar que los Chimalapas pues finalmente quedan en poder de Oaxaca, y de paso Chiapas pierde uno de sus municipios. Ese es el momento que tenemos. ¿Cómo lo ves, Keta? Pues es una decisión muy trágica para nuestro estado, porque yo recuerdo que en la época del general Absalón de Domínguez, cuando da inicio el litigio de manera más seria, un ingeniero topógrafo, amigo mío, Eduardo Martínez, a quienes muchos recordarán, él trabajaba con la Fundación Nuevo Mundo, trabajó con Tomás Lee y trabajó con muchas de estas excavaciones que se realizaron tanto en Chiapa de Corzo como en diferentes partes del estado. Él estaba haciendo todo este trabajo de definición de límites. Desafortunadamente, él muere en un accidente
creo que no se retoma el trabajo dejado por Eduardo Martínez, que ya iba muy avanzado y precisamente tenía como propósito hacer la delimitación estricta de los límites entre Oaxaca y Chiapas. Y como tú bien señalas, era tierra de nadie, ¿verdad? Era una tierra muy desolada, con muy pocos habitantes. Se habla de muchas acciones delictivas en la zona y también era una zona de aserraderos hasta que la ley forestal se endurece y estos aserraderos se cierran. Entonces, yo no soy abogada, desconocería el por qué se llega a esta definición, si Oaxaca tiene la razón, si Oaxaca como entidad, como Estado, llevó a cabo un proceso bien, estuvo pendiente de los tiempos procesales, qué es lo que pasó en nuestro Estado, si de parte del gobierno se descuidó el litigio, porque es un litigio entre estados. Entonces, no sé si estos tiempos no fueron debidamente atendidos por parte del gobierno del Estado. No sé si a quién le tocaría atender, si a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Gobierno, o yo recuerdo que en una ocasión hubo una comisión formada por diferentes instituciones donde estaba incluida hasta la Secretaría de la Reforma Agraria para atender este litigio. Pero sí nos despertamos con esta trágica noticia, 160,000 hectáreas, pues es una buena parte de nuestro territorio, porque se hablaba de que parte de estas 160,000 hectáreas afectaban a municipios como Arriaga y Cintalapa, Jiquipilas también, que están cercanos a la frontera con Oaxaca. Y en el diseño de nuevos municipios, como en el caso de Sabines con Belisario Domínguez, y de paso tocar también, ¿verdad?, que cuando Albores Guillén se hicieron también otros municipios. Los últimos gobernadores han diseñado, desconocemos a fondo cuáles han sido las causas de la creación de estos nuevos municipios, supongo que de tipo político, como San Andrés Duraznal, Cancún y otra serie de municipios, Benemérito, ¿verdad? Y otros cercanos aquí a Cala y a San Lucas, Emiliano Zapata. Bueno, creo que tenemos como 20 nuevos municipios creados de 20 años para acá. ¿Con cuál propósito, no? Creo que cuando se diseña o se crea un nuevo municipio debería atender a causas muy reales, a necesidades muy específicas, y entonces es ahí cuando el Congreso del Estado, los diputados y diputadas deberían estar muy pendientes, ¿no? Muy pendientes si estos nuevos municipios reúnen las condiciones necesarias para crear un nuevo, valga la redundancia, ¿verdad?, un nuevo municipio, ¿no? Porque no pueden ser resultado de un capricho o una decisión política del gobierno. Agotadas todas las instancias legales, supongo que la Suprema Corte es la última instancia, entonces no sé qué nos tocará ahora, ¿verdad? Sino sentarnos, y yo digo sentarnos porque como chiapaneca me siento involucrada, que el gobierno del Estado de Chiapas se siente con el gobierno de Oaxaca para, en términos amistosos, llegar a la mejor conclusión de este episodio que en su momento debió ser atendido, ¿no? Y también junto a esta noticia estuvo apareciendo una especie de boletín, que ves que últimamente hay una serie de comunicados a los que se les llama fake news, ¿no?
o noticias falsas que circulan con el propósito, yo supongo, de crear desinformación, donde cerca de 10 municipios iban a regresar a Tabasco, que porque también Tabasco estaba haciendo un reclamo, ¿no? Da risa, ¿verdad? Porque es increíble el ingenio de quienes se dedican a crear esta serie de notas, ¿no? Entonces, Ostoacán, Iztapangacoya, Sunuapa, bueno, Iztacomitán, no creo que hasta Palenque entraba en esta lista de municipios, ¿no? Que iban a regresar con Tabasco. Bueno, Yo lo que sí recuerdo es que en la época de Samuel León Brindis y Carlos Madrazo, sí había un problema de límites, pero era un territorio muy pequeño, creo que era en el municipio de Pichucalco. Finalmente el litigio fue a nuestro favor y se decía que esto iba a terminar con un brindis o con un madrazo, aduciendo a los apellidos de los dos gobernadores. Yo supongo que aprovechando la otra nota de lo de los Chimalapas, alguien ingenioso, ¿verdad? Se dijo, pues, metamos también otro litigio entre Tabasco y Chiapas, ¿verdad? Para poner la nota de color, ¿no? así es. Y no, y sobre todo, bueno, es que en realidad, pues, sin necesidad de que pertenezcan a Tabasco, pues la mayoría de los municipios del norte de Chiapas, principalmente Palenque y Pichucalco, pues su interacción es mucho más cercana con Villahermosa. O sea, ahí el corredor económico es con Villahermosa. Incluso el gran reto que han tenido los diferentes gobiernos de Chiapas en los últimos años es buscar la forma de integrar a Palenque a los corredores turísticos del centro del estado. Principalmente se ha pretendido hacer, como bien sabes, la famosa autopista Palenque-San Cristóbal, y desgraciadamente pues son muchos los intereses que lo han impedido hacer. Yo, hasta donde yo recuerdo, todos los presidentes, cuando han pasado acá, por los candidatos o ya presidentes, cuando han pasado por Chiapas, al principio ha sido siempre su gran promesa de que van a hacer, lo prometió Peña Nieto, lo prometió creo que Fox, incluso ahora lo ha comentado y lo ha prometido también López Obrador, pero es tal la cantidad de intereses que hay en torno a esta vía que el gobierno federal ha optado por mejor dejarlo así en paz, ¿verdad? Y no se ha logrado esta integración. Y desgraciadamente, siendo Palenque, pues nuestro principal atractivo turístico, nuestro principal sitio turístico, la mayoría de la economía, los recursos que ahí se captan de divisas por los turistas, pues en gran medida van a beneficiar a Villahermosa. Incluso la llega, ahorita ya ves que en algún momento... El Tren Maya, ¿verdad? El Tren Pues el Maya, Tren no Maya va a sé. llegar ahí, sí, claro, y incluso el mismo cuando se hizo los intentos que se han hecho de reactivar el aeropuerto de Palenque, pues se vuelven infructuosos porque a escasa media hora está el aeropuerto de Villahermosa. Y entonces la gente por lo regular no viaja a Villahermosa y después de Villahermosa se va a Palenque. O sea, esa es la ruta tradicional. Ves que Y también ha habido intentos de un aeropuerto en Comitán, un aeropuerto en San Cristóbal, que, bueno, yo creo que el de San Cristóbal pues no es tan conveniente por la cercanía con Tuxtla, ¿verdad? Pero uno en Comitán tal vez hubiera sido muy relevante, ¿no? Para la comunicación a determinados sitios. o sea, se construyó, pero al final, Funcionó. pero sí se hizo y llegó a funcionar, pero el número de pasajeros que viajaban a Comitán era tan bajo
no sé, no me acuerdo si Interjet o Aeroméxico optaron por cancelar sus vuelos a esa zona, y ahorita pues más que nada es un aeropuerto militar, que es como, ahí sigue la pista y es un aeropuerto militar. Pero sí es difícil, ¿no? Y acá en el caso de Belisario Domínguez, pues todo parece indicar que el litigio en torno a los Chimalapas, regresando a nuestro tema original, era un litigio que había arrancado desde hace por lo menos 40 años, casi medio siglo, y en el fondo estaba, como tú bien señalas, la lucha de los comuneros por evitar la actividad de las compañías madereras, por un lado, de las empresas madereras, y por otro lado también que se estaba expandiendo allí la ganadería y que se estaba terminando con la selva de los Chimalapas, que definitivamente pues, es una de las pocas selvas que todavía tenemos en nuestro país, y en base a este argumento fue la defensa de las autoridades oaxaqueñas. Sin embargo, era un litigio que había quedado en el aire, porque también, hasta donde tengo entendido, la autoridad que podía resolver en torno a los límites de los estados durante mucho tiempo estuvo indefinida, en un principio en la Suprema Corte de Justicia, después pasó esto al ámbito del Senado de la República y después regresó a la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo considerando que lo que detonó la reacción fuerte de Oaxaca, cuando estaba todavía el gobernador Gabino Cue, fue que Sabines, el Congreso, instruyó al Congreso chiapaneco para crear el municipio de Belisario Domínguez, lo cual pues fue lo que detonó que inmediatamente el gobierno oaxaqueño entablara una controversia al respecto. Esa controversia se empieza a tomar forma en el momento cuando Sabines forma el municipio y se nombra a un consejo municipal. Creo que fue el único en 2015, porque inmediatamente en 2016 la Suprema Corte nulificó o no reconoció el Consejo Municipal, y a partir de ese momento se dejaron, no hubo condiciones para que se hicieran elecciones. O sea, nunca fue un municipio que realmente no existe, aunque estaba en el papel, nunca funcionó como municipio. Es otra realidad. Así es, no sé si valga esa expresión, solo pasa en Chiapas, ¿verdad? Nuestro estado es sui generis, ¿no? Surrealista. Surrealista. Si viniera André Breton, ¿verdad? No sé. Sí. Dice, ustedes me ganan, ¿no? Dirían en este surrealismo mágico en el que vivimos en Chiapas. Yo tengo y creo que aquí habrá muchos culpables, ¿verdad? Porque no sé si se pudo haber resuelto este litigio de otra manera, ¿verdad? Habría que examinar realmente por qué, si legalmente le tocaban a Oaxaca, o hubo un mal litigio por parte del gobierno del estado en diferentes épocas, ¿no? Sí, o lo dejaron abandonado, así es. Y ya ¿sí? Que dices de surrealismo chiapaneco, pues yo tengo mucha curiosidad, voy a investigarlo, pero todavía tengo mucha curiosidad en saber cuál fue el destino y en qué condiciones están las famosas ciudades satélites que inventó Sabines, y que según él, ahorita que me acordé de Sabines ahora que fue el presidente López Obrador a la ONU, porque también el proyecto de Sabines de las ciudades satélites. Rurales, ¿no? Las ciudades rurales, las ciudades ¿no? rurales famosas, según él, iban a ser un ejemplo a nivel mundial para resolver el problema de la población dispersa en el campo.
Y la la última noticia que supe, pues, es de que primero, pues era inventar una ciudad en un lugar en que no había ninguna justificación para que surgieran. O sea, se demostró que las ciudades no se pueden inventar. O sea, definitivamente cuando se forma una ciudad es porque ese lugar o es un centro de tráfico fuerte, de trenes, de carreteras o demás, o es un lugar que tiene una gran atracción económica, pero no puedes tú, y eso creo que fue, pues ya se sabía, pero aquí como que no se hicieron caso a esos consejos, se inventó crear las ciudades donde ellos se les ocurrió, y por supuesto la última noticia era de que eran ciudades ya prácticamente fantasmas. Los campesinos se habían llevado todos los materiales de construcción de los edificios, de las casas que hicieron, porque les hicieron casas de interés social tipo Infonavit, y y pues no sé, pero creo que esas famosas ciudades rurales, pues ya no existen, y en todo caso han de ser ruinas, ¿no? Han de ser Fíjate, ruinas. no sé si recuerdas la de Ostoacán, la que estaba cercana a Ostoacán por lo del tapón del Grijalva, aquel famosa tragedia, ¿verdad? Sí. En el Grijalva, cercano a Ostoacán. Entonces esa ciudad rural era artificial, porque los primeros meses yo recuerdo que había que llevarles tortillas, comida, todo, alimentarlos casi artificialmente. Les pusieron aquellas famosas estufas ecológicas, pero aunque fueran ecológicas necesitaban leña, ¿no? En una zona donde había que sembrar los árboles casi, ¿verdad? Porque no era una zona de árboles, ¿no? Entonces muchas cuestiones muy fuera de contexto, ¿no? Y recuerdas además que estuvo muy metido ahí nuestro flamante embajador hoy en Washington, Esteban Moctezuma, a través de la Fundación Azteca, fue de los impulsores de este tema, también de las ciudades rurales, porque supongo que querían tener ahí su tienda. Electra. Su tienda Electra, ¿verdad? Y tener clientes cautivos en todas estas ciudades rurales, que finalmente, pues, el concepto no era malo, ¿verdad? De recuperar la población dispersa, pero el diseño, algo falló en el diseño, ¿no? Pues el diseño de antemano era, o sea, no se necesitaba mucho, el diseño de antemano era totalmente ilógico. El único que ahí siempre le cilindrió a Sabines fue el famoso Magdi, Soliman. Magdi, sí, Soliman, el del PNUD. Sí, que vividorzazo, ¿no? Que encontró una forma de quedar bien con el gobernador y pasarse acá unas vacaciones en Chiapas, pero de entrada se veía una tontería, porque evidentemente la historia de las ciudades es bastante, no puedes inventar ciudades así de simple. Las ciudades cuando sean, o sea, los ejemplos de ciudades creadas ex profeso, es porque previamente a la creación de ciudades, el lugar tiene un atractivo fundamental. O sea, llámese, por ejemplo, Acapulco, que se arma Acapulco porque es una zona turística, Cancún porque es un centro turístico, Brasilia en Brasil, que también tiene esa cuestión, pero agarrar y de la manga y a decir, aquí quiero yo que se haga una ciudad, pues cualquier estudiante de ciencias sociales te va a decir que es una tontería, pero y se lo dijeron, hubo muchos artículos que se lo estuvieron recalcando al gobernador Sabines, pero pues lógico, nunca hizo caso, ¿no? Siempre pensaba, incluso pues ya ves que el proyecto creo que se llegó a presentar en la ONU, ¿no? Como... Así es. Fue muy aplaudido, ¿verdad? A través de Magdi Soliman, como tú señalas, ¿no? Eso se dijo. Y creo que también había el rumor de que el hermano de Magdi Soliman estaba metido como constructor en Chiapas, ¿verdad? Como decimos, pues sí. Solo pasa en Chiapas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, son esos
son errores, desgraciadamente, que los pagamos la gente que vivimos aquí con nuestros impuestos, caprichos que a la larga fracasan. Igual que, por ejemplo, durante mucho tiempo y hasta la fecha, si uno recorre las zonas rurales mexicanas, encuentra todavía muchos restos de los famosos proyectos faraónicos de Echeverría, que ya no quedan ahí, nada más los cascarones, porque ya no funciona el proyecto original. Pero bueno, ya por el tiempo que tenemos 6 minutos, Keta. ¿Cómo ves la grilla que se está armando ahí en el Covach, que cambian rectores, directores, y pues bueno, no se resuelve el conflicto en Covach? Fíjate que es muy triste lo que pasa en muchas instituciones educativas en Chiapas, porque llegan a ser directores de estas instituciones personas que no reúnen el perfil para ello, ¿no? La mayoría son políticos profesionales, eso sí, ¿verdad? Pero que su formación o su perfil no va en el terreno educativo que requeriría determinadas características, ¿no? Entonces yo recuerdo que desde hace muchos años han pasado por el Covach, por ejemplo, Edgar de León, Guillermo Toledo, Hernández Bielman, Pulido, y una serie de personas, ¿verdad?, cuya formación era netamente política, habían sido diputados, habían tenido otros cargos de índole política, ¿no? Y llega la doctora Nancy Hernández, que reúne, pues afortunadamente reunía el perfil para ello, maestra en la UNACH, rectora de la Universidad de la Selva, y se auguraba un buen futuro para el Covach, ¿no? Y entonces el Covach tiene un sindicato, como muchos sindicatos, ¿verdad? Bastante duro de roer, ¿verdad? Había muchas problemáticas desde el inicio con el sindicato, que no sé si se pudieron resolver a fondo, y luego que salta el tema de la corrupción, ¿no? Que el retiro de la doctora Nancy, ¿verdad?, es por un hecho de corrupción, que todavía este hecho no se ha comprobado, y esperemos que ella pueda defenderse de esta situación. Y llega otro punto. O aclarar si ella no está involucrada, ¿no? Entonces, ahora llega una persona que ha sido presidente municipal con el perfil político de otros directores, y creo que el Covach no se merece esto, ¿verdad? No porque estas personas no sean personas con una buena formación, que en el terreno político hayan podido hacer un buen papel, pero creo que las instituciones educativas necesitan educadores, necesitan personas que tengan ese perfil, esa formación, ¿no? Claro que sí, y sobre todo, pues una institución fundamental, porque en la medida en que los jóvenes están bien formados en la educación media superior, van a tener mayores oportunidades para entrar a las diferentes licenciaturas. Y creo que tienes toda la razón, sí se necesita que se haga una revisión y que ya busquen, como en muchos lugares, instituciones del Estado, pues se necesita un poquito regresar al servicio civil, al servicio educativo de carrera. Y creo que eso es fundamental, y tienes toda la razón, evitar los nombramientos de todólogos, ¿no? Que puede llegar la persona con la mejor intención del mundo, pero pues
con ideas que están totalmente rebasadas en la realidad. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a nuestros amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos en este programa de contextos. Muchas gracias, maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches y muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañándonos a través de las redes sociales y la plataforma de Ultimátum. Gracias, y pues también nos da mucho gusto saber que ya son varios días que Chiapas no registra fallecimientos por COVID. La entidad, de acuerdo a las últimas cifras, es de que ya el 60% de la población adulta está vacunada. Por supuesto, todavía estamos a la mitad, estamos abajo de la media nacional, que ronda alrededor del 85%, pero posiblemente para fin de año ya estaremos en 80%, pero por lo pronto Chiapas está avanzando en la lucha contra el COVID. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Contextos.